Hoy vemos la preparación de la terraza otoño 2021. Bienvenidos a Travel and Gardening. Si seguís el canal, sabés que preparamos la terraza en primavera y en otoño de cada año. Ya te mostré qué hicimos en la primavera, mira el video que te dejo acá arriba. Ahora es el turno de mostrarte lo que hicimos en otoño del 2021. Este episodio viene con sorpresa porque la verdad no esperaba encontrarme con una plaga de larvas de escarabajo en mis macetas. La primera señal fue que las frambuesas que tantas frutas me habían dado el año pasado, este año dieron poco y nada. Yo pensé que se debía al trasplante de macetas, como te mostré en el episodio de primavera, pero al sacarlas de las macetas nuevas para ver qué pasaba, nos encontramos con la sorpresa de que las macetas estaban llenas de larvas y que las raíces de las frambuesas estaban casi desaparecidas. Las habían comido casi todas. Ahora bien, ¿pero de dónde vienen estas larvas? ¿Y cómo llegaron a mis macetas? Para entenderlo, primero tenemos que hablar de escarabajos. Las especies de escarabajos más comunes son los escarabajos de mayo y junio, también escarabajos de rizo acanalado se llaman, los escarabajos de jardín y los escarabajos de rosa y rinoceronte. Mientras que los escarabajos adultos se alimentan comiendo hojas, solo hacen un daño mínimo, las larvas encuentran su alimento bajo tierra y pueden causar un gran daño, por ejemplo, comiendo raíces. Pero no todas las larvas son plagas. Larvas blancas, reconociendo especies útiles. Las larvas de los escarabajos rosa y rinoceronte se consideran insectos beneficiosos. El escarabajo rinoceronte, Oryctes nasicornis, es el mayor representante de nuestros escarabajos nativos y es una especie protegida. Puede crecer entre 2,5 y 4 centímetros. Los machos del escarabajo rinoceronte usan un cuerno doblado hacia atrás en la cabeza, que recuerda mucho al cuerno de su homónimo de peso pesado. Las hembras tienen solo una pequeña elevación en el mismo lugar. Las larvas tienen la forma típica de todas las larvas de escarabajo. Son muy grandes, toscos y de color blanco. Hay 3 pares de patas relativamente largas y la cápsula de la cabeza marrón en la pata delantera. Todo el cuerpo de la larva está curvado en forma de C. Las larvas de los escarabajos rosa y rinoceronte son muy útiles. Se alimentan principalmente de plantas muertas y residuos de madera, y así aseguran la formación de humus. A las hembras de ambos tipos de escarabajos también les gusta poner sus huevos en montones de abono. Gusanos blancos, reconocimiento de especies nocivas. Las larvas de May, Melolonta, Junio, Amphimalon solstitiale y escarabajos de las hojas del jardín, Filoperta hortícola, se consideran plagas. Se alimentan principalmente de las raíces de plantas vivas. Las larvas de los 3 escarabajos anteriores no se pueden distinguir fácilmente entre sí. Todos tienen un cuerpo curvo en forma de C, una cápsula de cabeza de color marrón y 3 pares de patas en el área del pecho. Sin embargo, difieren en tamaño. La larva del escarabajo de jardín es la más pequeña, con poco menos de 2 centímetros. El del escarabajo de junio mide hasta 3 centímetros y el del abejorro puede llegar hasta los 6 centímetros. En nuestra terraza creo que la especie predominante es Amphimalon solstitiale. Las larvas de los escarabajos de las hojas de mayo, junio y de jardín son las que causan el mayor daño a las raíces en el césped y en las plantas de macetas y tinas. Básicamente, nunca debes poner macetas en el jardín sin posavasos. También ayuda a plantar una rama de geranio, además de las plantas en macetas. A las larvas no les gustan los geranios en absoluto. También evitan los delfinios. En el caso de camas elevadas, también se recomienda que el suelo se pase por un tamiz antes de sembrar o replantar. Entonces tenés la certeza de que no hay larvas en el suelo. Por eso hemos pasado el tamiz por toda la tierra para asegurarnos de que no haya más larvas en la tierra que usamos para nuestras plantas en la terraza. Por último, pero no menos importante,
no debes olvidar que algunas larvas viven en cada jardín que tenés. En cantidades limitadas no causan ningún daño significativo, pero como verás, en la cantidad que teníamos en la terraza, los daños fueron muchos y por eso tuvimos que limpiar casi toda la tierra. Espero que te haya gustado este episodio y si querés ver todas las cosas que hago para la terraza, no te pierdas la playlist de Hágalo Usted Mismo disponible en el canal. Nos vemos en el próximo episodio.